Principios básicos para la vida. Estamos en nuestro séptimo mensaje, séptimo resumen de todo este taller. Y nuevamente te voy a hacer una pequeña condensación de lo que hemos visto. Espero estártelo remarcando y te puedas aprender por lo menos los nombres de los 7 principios y los tengas en mente para cuando los estés viviendo los puedas ver. Primer principio, el principio del diseño. Fuimos diseñados por Dios de una manera especial. Cada uno de nosotros es diferente, pero cada uno de nosotros es una obra de arte que Dios ha hecho y ha creado. Aún las circunstancias que nos rodean y que pasan han sido diseñadas por Dios para que nosotros las vivamos. Dice Efesios 2:10, no viene la presentación, Dani, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó esas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Este principio del diseño tiene que ver con el ser agradecidos, el aprender a ser agradecidos con Dios. Te agradezco por la forma en la que me hiciste. Tal vez los hombres puedan burlarse, tal vez a los hombres no les agrade como soy, pero tú me hiciste así y eso es lo que importa. Que te puedas quitar el afán de tratar de agradar a las personas con tu físico, con tu forma de ser, que no trates de agradarles a ellos, sino que trates de agradar a aquel que te creó así como eres. Es decir, tiene que ver este diseño con que seamos agradecidos con Dios, pero para poder agradecerle a Dios tenemos que autoaceptarnos. Tenemos que aceptarnos tal y como somos. Y tal y como las circunstancias nos han ido forjando, porque eso lo ha planeado Dios para nosotros. Amén. Segundo principio, el principio de autoridad. Estamos puestos bajo autoridad. Todos estamos puestos bajo autoridad y algunos tenemos momentos en que podamos estar con autoridad sobre alguien. La autoridad tiene un principio o un fin: castigar el mal y honrar el bien. La autoridad está para corregir lo que está mal, pero para alentar y motivar lo que está bien. El fin último de la autoridad es la reputación de Dios. Que el nombre de Dios sea salvaguardado, sea honrado y exaltado. Cumplir la meta de Dios, lo que Él quiere hacer. Y a través de la disciplina, Él va guiando y va corrigiendo y va motivando para que su meta se cumpla y su nombre sea exaltado. Para eso tenemos que aprender a honrar las autoridades. Honrarlas, a veces no estamos de acuerdo, pero tenemos que honrarlas. Cuando uno honra la autoridad, eso nos da una paz interior, una paz que podemos tener porque no estamos en guerra, estamos aprendiendo a someternos o aprendemos a ejercer autoridad para que las personas estén en paz con nosotros también. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Número 3, el tercer principio, la responsabilidad. Somos responsables de cómo le respondemos a Dios, cómo actuamos para con Él, a veces a través de su creación, a través de otras personas. La idea de aprender a responder bien a Dios, el fin último de eso es que Dios sea glorificado. Que nosotros podamos revelar a Dios a través de cómo vivimos y Él sea honrado y glorificado. Hablamos algo de preguntarnos, bueno, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Dios es exaltado a través de la forma en la que tú hablas? ¿Dios es honrado a través de la forma en la que tú trabajas? ¿En la forma en la que tú te diviertes? ¿Estamos respondiendo a Dios de una manera correcta? Para poder crecer en nuestra respuesta a Dios, tenemos que tener fe y tenemos que mantener esa fe. Y para poder ir creciendo, al mantener esa fe, tenemos que tener una limpia conciencia. ¿Se acuerdan? Hablábamos de que la limpia conciencia no es de que los demás digan, o que yo diga no tengo nada con los demás. La limpia conciencia es, además de no tener nada con los demás, que nadie me pueda acusar, es que yo pueda decir, ni yo mismo me puedo acusar. Ni yo mismo en mi interior
puedo decir, todos dicen que soy muy bueno, pero en el fondo yo sé que tengo mis cosas. Eso no es tener una limpia conciencia. Número 4, hablamos del sufrimiento, el principio del sufrimiento. Dios permite el sufrimiento para forjar nuestro carácter también y para hacernos como Jesús. Y el sufrimiento tiene varias razones. Una, forja el carácter conforme al carácter de Cristo. Y tiene varias aplicaciones. La primera es que nos recuerda de una manera muy amorosa que nos hemos alejado de Dios. Seguramente si estamos pasando por un sufrimiento, les decía, básicamente es por dos razones. O porque somos perseguidos en el nombre de Jesús y somos maltratados por ser cristianos, por llamarnos cristianos, somos marginados, no somos reconocidos y todo lo que tú quieras saber. O estamos sufriendo porque hemos cometido errores que pueden ser pecados. De una manera amorosa, Dios te dice, sigue adelante porque lo estás haciendo en mi nombre, más abajo lo voy a mencionar, pero también dice, necesitas corregir algo de tu vida. El sufrimiento te habla. Si estás pasando hoy por sufrimiento, tienes que preguntarte, ¿por qué, Señor? ¿Estoy siendo perseguido o estoy faltando en algo? Desarrolla el crecimiento espiritual. Cuando tú te pones a meditar en eso y no solamente te quejas y te quejas y te quejas de que sufres, sino en realidad le das un sentido al sufrimiento, desarrollas un crecimiento espiritual. Empiezas a entender por qué Dios hace las cosas. Te ayuda a que voltees para arriba y no solamente te encierres en ti mismo, que puedas ver hacia arriba. Empieza a purificar tus motivaciones. Cuando empieza a cambiarte, porque tienes que cambiar en algunas cosas, eso dice, entonces ya no tengo que hacer esto por esto, tengo que hacerlo por Él. Y eso empieza a motivarte diferente para que vivas el sufrimiento, pero lo vivas para gloria de Él y no para pesar tuyo. Fortalece la fe, te ayuda a mantenerte firme en creyendo en Jesús, en Dios. Y cuando la gente lo ve, puede ser un instrumento muy útil para evangelizarlos a ellos. Fuiste diseñado de una manera especial, puesto bajo autoridad y con autoridad sobre otras personas. Tenemos la responsabilidad de responder a Dios de una manera correcta. Él usa el sufrimiento para tratar con nosotros. Propiedad. Después de que ves todo esto y cómo Dios tiene el control y cómo te ha hecho y cómo lidiamos con otras personas en autoridad y bajo autoridad y todo lo que hemos hablado, te das cuenta de que tú no te perteneces a ti mismo. Le pertenecemos a Dios. Porque Él nos creó y después de que nos alejamos de Él, Él nos compró nuevamente. Doblemente le pertenecemos. Por hechura y por derecho. Él es nuestro Dios, Él es nuestro dueño. Nuestra respuesta es cederle a Dios todos nuestros derechos. Señor, veíamos un ejemplo, quiero descansar, pero tú tienes el derecho sobre mí. Si tú no quieres que descanse, no voy a descansar porque algo tengo que hacer para ti. Y el Señor es tan amoroso que Él sabe cuándo te va a dar el descanso. Él no te va a dejar 24/7 estar trabajando. Claro que Él dio el sueño para que descansáramos, dio la noche para que descansáramos. A veces nosotros abusamos de eso. Él ha diseñado todo perfectamente. En algunas situaciones Él permite que estos patrones se modifiquen para enseñarnos y para usarnos. Pero ahí es donde tenemos que cederle el derecho para decir, si esta vez no puedo descansar, si esta vez no puedo disfrutar, si esta vez tengo que sufrir un poco, tú tienes el derecho para hacerlo en mí. Porque tú eres el que vas a sacar beneficio de eso y al final yo sé que yo voy a ser bendecido por eso. Número 6, el principio de libertad. Está muy pegado con el de ceder nuestros derechos. Libertad no es hacer lo que quiero, sino es hacer lo que debo. No estamos en el mundo para hacer lo que queremos. No somos hijos de Dios para hacer lo que queremos. Somos hijos de Dios y estamos en el mundo para hacer lo que debemos hacer en su nombre.
Lo que no hemos entendido es que cuando hacemos lo que debemos, en realidad es lo que quieres. Me acordé del chiste de Fidel Castro. ¿Se acuerdan? Creo que ya lo han escuchado. Fidel Castro está dando una conferencia hablando de la prosperidad del país y por ahí uno le dice, Fidel, tengo hambre. ¿Se acuerdan de ese? Ya lo conocen. Y sigue hablando Fidel y el Señor le dice, Fidel, tengo hambre. Y no lo voy a hacer largo, pero bueno, después de buen rato que el hombre está diciéndole, tengo hambre, como que todo lo que estás diciendo, no es cierto, yo tengo hambre y no me das de comer. Lo pasa al frente y le dice, dale un vaso de agua. Y se toma el vaso de agua. Dale otro, se toma el vaso de agua. Y dale otro, y se toma como 10 vasos de agua hasta que dice, ya no puedo tomar agua. Entonces le pregunta, ¿quieres comer algo? Ya no puedo comer nada. Tú no tenías hambre, tú tenías sed, pero no lo sabías. Por eso yo sacié tu sed. Es chistoso, pero en Dios eso es una realidad. No sabemos lo que en realidad queremos. Y cuando aprendemos a honrar a Dios, a responder a Dios, a someternos a Dios, a cumplir el diseño de Dios en nuestras vidas, y en esta tierra, en este mundo, nos forzamos a hacer lo que debemos, no lo que queremos, nos vamos a dar cuenta que lo que debemos, en el fondo, es lo que queremos. Porque nuestro querer ahorita está infectado por el pecado. Está motivado por aquellas cosas que nos alejan de Dios. El placer que sentimos físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, está afectado por el pecado, por la mercadotecnia que nos han vendido y que esto, si tú te pones esta ropa, vas a sentirte el rey de todo. Si tú traes este carro, vas a ser el galán de todos los tiempos. Si tú comes esta comida, vas a sentirte muy satisfecho y todo lo que tú quieras. Pero eso no es así. Eso es satisfacer al pecado y a lo que nos aleja de Dios. Cuando aprendemos a hacer lo que debemos hacer, cuando estemos en la gloria del Señor, vamos a decir, lo que debía haber hecho es lo que en realidad me hubiera dado placer. Por eso el principio de libertad, Dios dice, tienes la libertad, pero la libertad en mí no es hacer lo que tú quieres, porque tú no sabes lo que quieres. Es hacer lo que debes, porque yo sé lo que es bueno para ti. Aun cuando oramos, hay un pasaje que dice que el Espíritu Santo nos dirige en la oración, porque no oramos o no pedimos como debemos de pedir, pero Él es el que intercede por nosotros para que pidamos de manera correcta. Por eso Santiago también dice, cuando pides no recibes porque pides mal para tus deleites y placeres. Aunque nuestra oración parece ser muy sincera y muy espiritual, muchas veces le estamos pidiendo a Dios solamente lo que encierra nuestra pequeña mente y nuestro corazón lo que quiere, pero no estamos viendo que en realidad tenemos que pedir por algo mucho más grande, porque cuando eso grande Dios lo supla, entonces esto pequeño se va a suplir. Espero estarme explicando. Hoy vamos a hablar de el principio del éxito. Y si el principio del éxito se trata de alcanzar algo sublime, de alcanzar algo grande, pero no de la manera mediocre de decir me voy a hacer rico, me voy a hacer famoso, me voy a hacer popular, me voy a hacer el jefe en el negocio, me voy a hacer el líder, que para muchos ese es el éxito. El éxito es no sufrir, el éxito es que todos te reconozcan, el éxito es que todos te valoren. Y tal vez para algunos más humildes, el éxito solamente es sentirte bien contigo mismo. Bueno, no estoy hablando de esa mediocridad de éxito. Estoy hablando de un éxito espiritual que trasciende tiempos y fronteras. El éxito espiritual sí se ve reflejado en muchas ocasiones en lo físico, pero no toma control del corazón eso físico, sino toma el control del corazón y de la mente
lo espiritual, lo que en realidad es éxito, lo que va a ser eterno, no lo que va a hacer aquí y se va a terminar. Quiero que leas conmigo Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Espero que lo tengas listo para que podamos leerlo. Josué, capítulo 1. Vamos a leerlo todos juntos. En algunas ocasiones, con lo que les decía hace ratito, les voy a pedir, vamos a ponernos de pie para leer la palabra, por reverencia a la palabra, ¿sí? Así es que no lo hicimos en la anterior, pero quisiera pedirte, vamos a ponernos de pie, los que puedan hacerlo, solamente porque la palabra lo merece. Es la palabra de Dios y merece que lo hagamos con respeto. ¿Me ayudas a leerlo? Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hasta ahí. Puedes tomar tu lugar. Palabra de Dios. Desde el punto de vista bíblico, el éxito en la vida es la base para lograr el propósito real de tu vida, el propósito genuino. Hay algo que no puse ahí en las hojitas que quisiera que escribieras y va a aparecer ahí. No logras tu propósito para tener éxito, sino que el éxito en la vida te deja ver tu propósito. Pareciera contradictorio. Pareciera que para poder lograr el éxito tienes que cumplir tu propósito. Si tú no cumples tu propósito, no llegas al éxito. Eso es lo que nos enseña el mundo. El mundo nos dice, tú tienes que lograr estos pasos para poder tener el éxito. Aún la religión nos dice, si tú haces estas cosas, tú vas a estar con Dios o con esa divinidad a la que esa religión adore. Pero el éxito en Dios no es así. Tú no logras tu propósito para tener éxito. Al contrario, el éxito es el que define tu propósito. Te hace darte cuenta de tu propósito. Te lo voy a poner de esta manera. Déjame leer otra vez Josué 1, 3, 4 y 5. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí hay una conjunción de tiempos. Yo os he entregado en pasado, yo ya te lo entregué, todo lo que tu pie va a pisar.
lo que aún no pisas, esa tierra que aún no pisas, yo ya te la entregué. De alguna manera le está diciendo, ya te di lo que todavía no tienes. Desde el 4 le está dando las fronteras de dónde es. 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vas a tener guerras que yo ya gané por ti. Vas a tener luchas que yo ya vencí por ti. Es decir, Dios le estaba diciendo a Josué, antes de iniciar la conquista de la tierra prometida, yo ya te di la victoria. Esa sería una respuesta que tienes que poner ahí, después del principio del éxito, que es la primera respuesta, éxito. La segunda respuesta es, antes de iniciar la conquista de la tierra prometida, Dios ya le había dado la victoria a Josué. Dios ya le había dado el éxito, en la segunda respuesta, en ese párrafo. Josué solo tenía que disfrutarlo, solo tenía que cumplirlo, hacerlo. No tenía ninguna posibilidad de fallar, de error, a menos de que no hiciera lo que Dios le decía que hiciera. ¿Cómo pasó? Hubo ejemplos cuando iban a pelear con Jai, un pueblo pequeñito. Después de haber destruido Jericó, hicieron lo que Dios no quería que hicieran y Jai los derrotó varias veces, hasta que pidieron perdón y se arrepintieron y corrigieron. Pero te das cuenta cómo el éxito en la vida, para nosotros la vida de Josué es un reflejo espiritual. El pueblo de Israel somos nosotros. La tierra prometida es hacia donde vamos. Nuestra vida ya está garantizada por Dios. El éxito en tu vida ya está garantizado por Dios. Pero otra vez, si estás pensando, entonces tal vez en pocos años voy a tener una casa muy grande, voy a tener un Mercedes-Benz. No estoy hablando de ese éxito que el mundo pone. Te estoy diciendo, tu vida está garantizada en Dios. Tienes una vida eterna garantizada. Ese es el éxito. Tienes una vida donde no vas a sufrir, donde no vas a llorar, donde vas a estar contemplando el rostro de Dios eternamente y para siempre. Y no va a ser tu todo, va a ser tu respiración, va a ser lo que tú necesitas. No va a ser que estemos como los angelitos con una arpa que nos pintan cantando. Dios creó un mundo en donde el hombre tenía que trabajar para sacar alimento, para alimentar, trabajar entre comillas, porque en realidad el fruto salía solo, pero lo tenía que administrar. Dios le dijo, lo puso en el huerto para que lo administrase. Yo creo que cuando volvamos al cielo, va a haber un mundo en el cual vamos a trabajar de alguna manera. Va a ser como en el Edén, no hay necesidad de hacer cosas para recibir, de ser productivos, pero de alguna manera vamos a trabajar, vamos a vivir en comunidad, como familia. Pero ese es nuestro éxito, el estar allá. Cuando entendemos que el éxito, la victoria en nuestra vida, es decir, este cuerpo que se va deteriorando, la enfermedad, la sociedad, las guerras, las pestes, todo lo que estamos viviendo y aún lo que nosotros llamamos muerte, que es que este cuerpecito deje de existir, cuando eso suceda, vamos a estar en el éxito de nuestra vida, en la victoria de nuestra vida. Y cuando estemos allá y volteemos para atrás, si es que eso se pudiera hacer, vamos entonces a entender cuál fue el propósito de nuestra vida. ¿Me estoy explicando? No es que tratemos de entender cómo cumplo mi propósito para llegar a eso, es que entendamos que eso ya está seguro, ya lo tenemos, entonces tenemos que entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. La vida cristiana es diferente al mundo. Tú ya tienes el éxito que Dios te ha dado. Así es que no pasé la clase, no pasa nada. Perdí el carro, no pasa nada. Tienes un Dios que no te va a dejar. Tal vez tienes que aprender a ser más responsable. Tal vez tienes que aprender a hacer algunas otras cosas para poder seguir
cumpliendo tu propósito, pero eso no cambia tu éxito. Eso no cambia tu diseño, no cambia la autoridad que tienes arriba ni la que puedas tener abajo, no cambia la responsabilidad que tienes para darle a Dios. Te enseña, si estás sufriendo a través de esas cosas, a desarrollar el carácter de Jesús. Te enseña que Él es tu dueño y que tienes la libertad de hacer lo que debes hacer. No cambias quién eres tú. Y la esperanza de saber que la vida eterna la tenemos ganada por Jesús, que el éxito lo tenemos, debería ser una gran motivación para nosotros para disfrutar esta vida que tenemos en cualquier situación. En cualquier situación. Sabiendo que la conquista ya ha sido ganada. Para que Josué no dudara de esta promesa que Dios le estaba dando, del éxito que ya le estaba dando, para que no dudara de que aunque ya tenía ganado esa victoria, la tierra prometida, pero tenía que cumplir su propósito en la vida, Dios le iba a dar instrucciones y lo iba a ayudar de alguna manera para que no se distrajera y mantuviera sus ojos puestos en la victoria que ya le habían dado, para que su corazón no se desalentara, sino estuviera siempre motivado, porque ya sé que estoy allá, aunque todavía no estoy. Es como el niño que el papá lo regaña y tenía que sufrir el niño porque el papá lo regañaba, porque el niño quería estar de pie y el papá lo quería sentado. Y el niño le dice, está bien, te voy a obedecer, me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Se está revelando de alguna manera, pero es decir, el niño dice, aunque estoy sentado, me estoy viendo allá. Aunque estoy sufriendo ahorita aquí en la tierra, me estoy viendo allá. Dios le dijo a Josué, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ya te dije que te voy a dar todo lo que pisare tu pie. Ya te dije que voy a estar contigo. Nadie te va a poder hacer frente. Lo único que tú tienes que hacer para que yo cumpla eso que te estoy diciendo es que nunca se aparte de tu boca, de tu mente, de tu corazón este libro de la ley que Moisés te escribió, que yo le di a Moisés. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así vas a prosperar tu camino. Así vas a estar cumpliendo tu propósito y todo te saldrá bien hasta que se cumpla el que estés disfrutando la victoria plena. De alguna manera, en este pasaje Dios le dice a Josué tres cosas que te las voy a tratar de decir. La primera, y es la respuesta número uno. ¿Cómo se disfruta el éxito que Dios ya nos dio? Me imagino a Dios diciéndole, Josué, ya te di las victorias, ya eres un hombre exitoso, mi propósito se está cumpliendo y se va a cumplir en ti, solamente te pido que seas fiel. Y para poder disfrutar de ese éxito, Josué tenía que hacer una cosa, tenía que recibir las palabras de Dios. Tenía que hacerse propio, tenía que apropiarse de las palabras de Dios. Ahí vienen dos rayitas, 1 y 2 significa, y solamente lo quise poner en dos palabras, recibir significa creer, creer en algo. Josué tenía que recibir las palabras de Dios, tenía que creer que lo que Dios le estaba diciendo se iba a cumplir. Tenía que creer que cuando Dios le dijera camina, él iba a caminar. Que cuando Dios le dijera detente, detente. Cuando Dios le dijera rodea la ciudad 7 veces, se lo iba a hacer. Porque Dios iba a hacer todo lo demás. Para nosotros, ¿qué significa este recibir? En nuestro éxito, ¿qué significa este recibir? Primero, recibir creer que esa palabra que estamos recibiendo es Jesús, viene de Jesús. Jesús dijo,
La verdad los hará libres. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra, dicen otras versiones, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Otros dicen, cuando hablan de verbo, en el principio es esa palabra que acciona. El verbo es una palabra que acciona, no es un sustantivo, no es un adjetivo, no es un pronombre, es una palabra que acciona. En el principio esta palabra que acciona era con Dios y era Dios. Por eso esta palabra que acciona creó todo. Cuando Dios dijo sea la luz, Cristo creó la luz. Cuando Dios dijo sean los montes, Cristo creó los montes. Tenemos que creer que la palabra que estamos recibiendo a través de este libro, a través de lo que escuchamos, a través de los cantos, a través de nuestra meditación, es la palabra de Dios y es Jesús hablándonos. Tenemos que desearla como niños. Sería el número 2. Tenemos que desearla como niños. Primera de Pedro 2:3. Aquí es cuando espero que tengas tus Biblias y me puedas ir siguiendo. Y en lo que yo lo busco, tú también lo tienes que encontrar. Tenemos que hacer un esgrima bíblico para ver quién lo encuentra primero. Primera de Pedro 2:3. Estaba leyendo el 1. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que creer que esa palabra que estamos recibiendo es palabra de Dios y es Jesús mismo hablándonos. Y tenemos que desear esa palabra. Estuve en un seminario estos últimos 2 días, viernes y sábado, y el tema principal era la palabra de Dios. Y estuvieron hablándonos tanto de lo importante que es la palabra de Dios, la preeminencia que tiene la palabra de Dios, el valor que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios, que dije, wow, lo que Dios me recordó estos 2 días es precisamente lo que yo voy a hablar el domingo. Tenemos que creer que la palabra de Jesús, que la tenemos en las Escrituras, es real y tenemos que aprender a desearla. ¿Y sabes cuál es la única manera de desearla? Leyéndola. Por mucho tiempo, cuando íbamos a comprar una nieve, yo compraba nieve de vainilla o de limón, porque son las únicas que me gustan. No napolitano, no de frutas, menos que traiga pedacitos de fruta, no. Vainilla o limón. Y María me decía, prueba la de nuez. No, qué asco, la de nuez no, y más cuando tiene nuez, no puedo. Después de 25 años, la probé hace 1 año y medio tal vez, y ahora es la única que como. Después de que probé esa delicia, se me antoja comerla. No puede faltar la nieve en la casa. Así debe ser la palabra de Dios. Pero la única manera de desearla es empezando a probarla. Por favor, lee la Biblia. Es bueno que la escuches, pero agarra el libro y léelo. No hay comparación. Aunque la escuches, aunque la leas en la pantalla, aunque la leas en la televisión, no hay comparación cuando te sientas y la tienes aquí. Es muy diferente. La tecnología es muy buena, nos ayuda mucho, pero de veras que tenerlo aquí hay algo que es diferente. Lee la Biblia y deséala como un niño. Número 3, deséala como un adulto. Mateo 4:4. Jesús está en el desierto. Satanás está tentándolo. Mateo 4:4 le respondió Jesús, cuando le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El contexto es que Jesús tiene 40 días sin comer.
está hambriento. Era una persona como nosotros, sí era Dios, pero tenía un cuerpo igualito al de nosotros y después de 40 días de no haber comido, seguramente estaba bastante flaco, bastante demacrado físicamente, con mucha hambre. Y cuando Satanás no solamente lo tienta con que coma ese pan o que haga ese milagro, sino Jesús le está diciendo, mi alimento es más grande que el físico. El hombre no vive solamente de lo material, vive de la palabra de Dios. Tenemos que desear la palabra de Dios como adultos. El niño es como un manjar que quiere, lo necesita. El adulto sabe que lo necesita. El niño no sabe que lo necesita, solamente lo quiere. Tengo hambre y sacia mi necesidad. El adulto es, yo sé que lo necesito para vivir. Por favor, lee la Biblia para que disfrutes y te sacies tu hambre, pero lee la Biblia para que conscientemente estés saciando tu necesidad. Cometemos muchos errores. Mi hija come de una manera muy especial. Ella todo lo pesa. Tiene una pesita, todo lo pesa. Ella no puede comer de lo que nosotros comemos porque ella tiene su dieta especial porque así ha querido. Pero mucho me insiste, papi, come esto porque esto es lo que te hace bien. McDonald's es muy rico, las pizzas son muy ricas, pero esto es lo que te hace bien. Y de alguna manera me está tratando de enseñar, no comas solamente como un niño porque te gusta el sabor y lo que... Come sabiamente, eso es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos que desear la palabra de Dios, pero tenemos que desearla conscientemente. Tengo que alimentarme de ella conscientemente. No nada más por decir, bueno, tengo que alimentarme y pues para que ya el pastor no me diga que lo haga. Tengo que querer nutrirme de eso. Es como si mi hija me dice, cuídate a ti mismo porque no te estás cuidando. Te estás alimentando, pero no te estás cuidando. Se lo reconozco. Y estoy en esa lucha entre el McDonald's y las verduras. Y la Coca-Cola. Pero gracias a Dios, no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Es que aunque el McDonald's esté ahí, me alimento de la palabra de Dios. Pero bueno, tenemos que desearla de esa manera. Número 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Cuando tú reconoces que es la palabra de Dios, cuando la deseas como el niño recién nacido que quiere tomar su leche, cuando la deseas ya como un adulto que sabes por qué estás comiendo y para qué lo estás comiendo, tienes que estar dispuesto a que esa palabra obre en ti, la palabra de Dios obre en ti. Yo tengo que estar dispuesto a que los espárragos hagan su trabajo en mí, aunque no me gustan cuando me los como. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entra en lo más profundo, y seguramente cuando entra y parte los tuétanos y cuando parte las coyunturas, tal vez duela. Así es que si me alimento de ese alimento, tengo que estar dispuesto a lo que va a hacer en mí. Tengo que estar dispuesto que voy a perder unos kilos a lo mejor si como espárragos en vez de hamburguesa. Tengo que quererlo, tengo que anhelarlo, tengo que estar dispuesto a que eso va a suceder. Lo que Dios le decía a Josué, recibe lo que te digo. Cuando Dios trata con nosotros al decirnos, ya te di la victoria, ya tienes el éxito en tu vida. Ese éxito está definiendo la forma en la que tú lo vas a vivir. Aunque nadie te lo va a quitar, tú sabes si te vas por la vida del sufrimiento o te vas por la vida de la bendición que yo te puedo dar.
Y si quieres caminar en la bendición que yo te quiero dar, aunque va a haber sufrimiento, pero lo vas a saber pasar y sobrellevar en mí, no vas a estar solo, tienes que hacer esto. Recibe mis palabras. Cree que vienen de mí. Deséalas. Pero está dispuesto a la obra que la palabra va a hacer en ti. Número 2. Dios también le dice a Josué, no solamente es que la recibas, sino que la retengas. Esto es, no solamente es que tomes la palabra de Dios y la pongas en el buró, la pongas en el librero. Retenerla implica guardar, sí, pero también implica sostener, implica atesorar, es decir, darle el valor que se merece. Para poder darle el valor que se merece, para poder sostener la Biblia, la palabra de Dios, no solo en nuestras manos en el libro, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos que, inciso A, memorizarla. Tenemos que memorizar la palabra. Necesitamos hacer un plan de memorización. Podemos hacer uno juntos o puedes tú definir uno tuyo. Y de cada día que leas o de cada semana que leas me voy a aprender por lo menos uno. Si es cada día que bueno, pero si no, en la semana voy a escoger uno de todos los versículos que leí y me voy a memorizar un versículo. Deuteronomio 6:7. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, para los que lo van a buscar en su Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Voy a leer desde el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso es memorizar. Repetirlo en la mañana, repetirlo a mediodía, repetirlo en la tarde, repetirlo en el desayuno, repetirlo en la merienda, repetirlo cuando estás platicando con alguien, repetirlo cuando estás manejando, repetirlo cuando estás lavando los platos, repetirlo cuando estás viendo la televisión. Memoriza, memoriza, memoriza. Y cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, vas a tener en tu mente el arma necesaria para que el Espíritu la tome y te la recuerde y te diga, recuerda esto. Yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y para que no digas cosas como que, sí, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y eso es una mentira, la Biblia no dice eso. Y no te creas fábulas que otros dicen, para que sepas la palabra de Dios, tienes que leerla, desearla, estar dispuesto a que haga su obra, tienes que recibirla y tienes que retenerla. Y una manera de retenerla es memorizar. Memorizar. Otra manera, que es el inciso B, es investigar. Tienes que meterte en la palabra, tienes que tomar tiempo para sentarte y en algunas ocasiones solamente leerla, pero en otras ocasiones sentarte con una libreta a la mano y una pluma y empezar a investigar qué hay en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Porque toda la escritura de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Ya lo hemos visto. Para enseñar. La palabra de Dios te enseña. Te enseña lo que necesitas, te enseña quién es Dios, te enseña quién es Jesús, te enseña quién es el Espíritu Santo, te enseña cómo trabajan contigo, te enseña cómo tienes que responder, cómo someterte a la autoridad, cómo ser agradecido por tu diseño, cómo salir adelante en el sufrimiento, cómo responder en libertad y actuar en libertad a lo que Dios te ha dado. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes leen mucho las escrituras, pero ustedes creen que en ella tienen vida eterna.
Usted lee las Escrituras para tratar de que con eso, dice, yo hago esto y con esto puedo recibir la vida eterna. Pero no se dan cuenta, dice Jesús, que las Escrituras hablan de mí. Aunque tienen ese libro, aunque están leyéndolo, lo están recibiendo, lo están leyendo y apasionándose con él, no están investigando lo suficiente. Solamente lo leen por leerlo. ¿Cuántas veces muchas personas me lo han dicho? A mí me ha pasado. Estás leyendo una página de la Biblia y cuando das la vuelta al siguiente parrafito ya se te olvidó lo que leíste en el primero. Nuestra mente está muy distraída, muy agobiada por todo lo que nos rodea. No tiene concentración. No importa, hay que leerlo, pero llega un momento en el que cuando lees eso y estás en otra parte ya no se te olvida, sino lo relacionas. ¿Por qué? Por el alimento constante. Y cuando tú empiezas a relacionarlo, estás investigando. Por eso dijo antes esto. Yo me acuerdo, tengo en mi Biblia, en mi computadora escrito el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento escrito. Yo lo escribí. Te puedo garantizar que cuando yo lo estaba escribiendo dije, wow, nunca había visto esto que dice aquí. Y lo había leído muchas veces. Pero ahora que lo escribo con esa intención de poner cada palabra, dice, mira lo que está diciendo. Eso es investigar. Y ahí la palabra, cuando tú investigas la palabra te enseña. Necesitamos investigar la palabra para que nos enseñe, para que nos redarguya. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cuando tú investigas en la palabra de Dios, vas a encontrarte que cada página tiene relación con el mensaje principal. Cristo Jesús vino a salvar. Y cuando tú entiendes eso y agarras el enfoque correcto y cada historia, cada narración, cada parábola, cada exhortación, cada mandamiento, cada principio está filtrado porque tiene que llevar de que Cristo Jesús vino a salvar, más te vas a dar cuenta que la obra que hizo Jesús fue suficiente para garantizar el éxito en tu vida. Y eso te va a motivar más a seguir estudiando la Biblia. También corrige. El Salmo 119, versículo 9, versículo 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces lo he dicho, ¿quieres dejar de pecar contra Dios? Lee la Biblia. Porque en la Biblia te vas a estar alimentando, vas a fortalecer tu hombre interior, tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y el poder del Espíritu Santo va a obrar a través de su palabra para que cuando tú seas tentado, tengas la autoridad, el derecho, la fortaleza espiritual para decir, no voy a pecar. Porque aunque me gusta mucho eso, Dios no merece que yo lo haga. Y le voy a dar primero a Él la honra. No vas a hacer lo que quieres, sino vas a hacer lo que debes. La palabra nos corrige. Pero para poder ser corregidos tenemos que investigar, porque a veces no sabemos cómo nos quiere corregir. A veces no nos gusta y mejor pasamos la página. Pero si en realidad investigas y dejas que te redarguya, vas a permitir que te corrija. Instruye. Proverbios 2, versículo 12. Nos instruye para librarnos del camino malo, de los hombres que hablan perversidades. Nos prepara para poder dar la vuelta cuando tenemos que dar la vuelta. Para poder no entrar por la puerta que no tenemos que entrar. Para poder cambiar la plática con aquellos que están hablando mal o salirnos de la plática cuando no debemos estar ahí. Tenemos que investigar. Entonces Dios le dijo a Josué, recibe lo que te digo, ya tienes el éxito, créelo, retén lo que te digo, vívelo, guárdalo, vívelo cada día,
Para nosotros, nuestro éxito a la vida eterna, para poder cumplir ese propósito mientras llegamos allá, es creyendo las palabras de Dios que tenemos en este libro, y es reteniéndolas mientras meditamos, mientras investigamos, y también mientras memorizamos, mientras investigamos, y también mientras meditamos. Esa es la tercera respuesta. Meditar es masticar, 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 masticar. Es tenerlo aquí siempre. Una cosa es que te lo memorices y lo digas como un cotorrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios es hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Oye, ¿cómo es ese amor de Dios? Pues no sé, pero así dice. ¿A qué se refiere con el mundo? Pues no sé, pero así dice. ¿A qué se refiere con unigénito hijo de Dios? Pues no sé, pero así dice. O sea, te lo puedes memorizar sin investigar. Y si investigas, puedes investigar y no meditar. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿En qué me identifico con eso? ¿Cómo se refleja Dios aquí? Hay gente que investiga la Biblia. Hay muchos que descubrieron cuál era el apellido de Adán y Eva. Pérez, ¿se acuerdan, verdad? Sí, y eso pocas personas lo saben, pero cuando tú vas a la Biblia, dice Pérez Serán. Entonces hay gente que ha investigado cosas, pero no porque conozcan profundidades de la Biblia quiere decir que las creen, que las aplican. Ah, pariente tuyo, Dani. Sí, es pariente de Daniel. Me explico, no, hay gente que se mete a investigar la Biblia para tratar de contradecir la Biblia. No la meditan para aplicarla en sus vidas. Entonces, parte del retener es memorizarla, es investigarla, pero es meditarla. Es después de que cierras la Biblia, después de que cierras la libreta y cierras la pluma, y a lo mejor vas a ir a dar la vuelta mientras vas en el carro, es estar, ¿qué es lo que Dios me quiso decir ahora? ¿Qué es lo que Dios me quiso enseñar ahora? Masticar, masticar, masticar. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, léela, exhorta, para exhortar tenía que investigar, y la enseñanza. Enseñar, darle una aplicación también. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si lees, si memorizas, si investigas, si meditas, cuando lo hagas, vas a ser efectivo en lo que haces. Por ahí hay un dicho que dice, no puedes dar lo que no tienes. Es cierto, no podemos dar la palabra de Dios si no la tenemos aquí. Dios en su misericordia hace milagros, hace que las piedras hablen. Hizo que un burro hablara. Si Dios puede estar hablando a través de mí y bendecirlo, y a lo mejor yo no ser bendecido. Porque estoy diciendo solamente lo que alguien escribió, lo que yo escribí, o lo que la Biblia escribió, como tú quieras. Pero para que yo cumpla el propósito en mi vida, y así pueda entender y disfrutar del éxito que ya tengo, no que voy a alcanzar, sino que ya tengo que hacer esto. Y usar la palabra de Dios de esta manera, memorizar, investigar y meditar. Y número 3, ¿me falta uno o no? ¿Dónde voy? C, obedecer. Es el número 3, ¿verdad? ¿Qué implica obedecer? Poner en acción. La recibes, la retienes y la pones en práctica. Si Dios te dice ve, vas. Si Dios te dice no vayas, no vas. Si Dios te dice perdona, perdonas. Si te dice ama, amas. Ama a tu enemigo, amas a tu enemigo.
Primera de Timoteo 4:12, Pablo también exhortando a Timoteo. Un versículo antes del que leímos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don, versículo 14, después del que leímos hace ratito. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, acciona en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Acciona, acciona. Dios le dijo a Josué, ya te di la victoria, todo lugar que pisar en la planta de tu pie es para ti. Lo único que tienes que hacer para cumplir ese propósito y puedas entender por qué te di eso y que llegues sin batallar, es retén lo que te digo, recibe lo que te digo, retén lo que te digo y obedece lo que te digo. Haz lo que yo te estoy diciendo. Dios ya nos dio la victoria de nuestra vida. Nada de lo que tú hagas te va a hacer más salvo. Nada de lo que dejes de hacer te va a hacer menos salvo. Nada de lo que hagas te va a dar un lugar especial en el cielo. Dios ya te lo dio desde antes de la fundación del mundo. Para eso te creó. Lo que tenemos que entender es que para disfrutar de ese éxito que nos dio, Él nos está enseñando a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Y para hacer eso nos ha dado su palabra para que lo podamos hacer. Por favor, lee la Biblia. Medita la Biblia. Memoriza la Biblia. Disfruta la palabra de Dios. Nuestra vida va a ser muy diferente. Nuestra unidad como iglesia va a ser muy diferente. Para eso, los grupos de estudio que tenemos no es algo que estamos haciendo porque la iglesia tiene que tener grupos de estudio, sino pues a la gente que le pido apoyo para que hagamos este ministerio, me van a decir, pues si no haces grupos de estudio no te sostengo. No es así. Los grupos de estudio que tenemos es una herramienta que Dios está poniendo a nuestra disposición para que estudiemos la Biblia. Por eso la insistencia, todos tenemos que estar por lo menos en un grupo de estudio, por lo menos en uno. Y la idea es que en un futuro muy próximo, todos, además de que estemos en un grupo de estudio recibiendo, estemos compartiendo en un grupo de estudio. A lo mejor no hacemos actividades tantas. A lo mejor no vienes a la celebración, a lo mejor no vienes al Thanksgiving, a lo mejor no vienes al culto de Navidad, pero es indispensable que todos estén en un grupo de estudio. Y a la medida en la que Dios te lo ponga, estés compartiendo en un grupo de estudio. Si no solo con alguien, en grupo, en pareja, que estén compartiendo, pero que digas, este grupo aquí yo me alimento, pero aquí yo doy. Porque vas a aprender más en el que das que en el que te alimentas. Pero ahí es donde meditamos, ahí es donde pensamos, ahí es donde investigamos. En el grupo de estudio recibes, a lo mejor memorizas algo, a lo mejor tratas de aplicarlo, pero en el grupo que tú das, investigas, te metes a fondo para poder enseñar. Meditas para poder enseñar. Por eso es necesario que lo hagamos. Por eso ahora vamos a enfatizar en el servicio de adoración, porque es necesario que aprendamos la palabra y que leemos la palabra y que estudiemos la palabra, no solamente en el sermón, sino en la práctica comunitaria. Lee la palabra, disfruta la palabra y el Señor va a hacer su perfecta obra y voluntad en tu vida. Lo sé. Vamos a orar.